Hola a todos, bienvenidos nuevamente al curso de estadística inferencial. En el video pasado vimos que existen dos características al menos que debemos de cuidar en una muestra para que ésta pueda ser representativa de una población. La primera de ellas era el tamaño de la muestra y la segunda el tipo de muestreo. En este video vamos a hablar acerca del tamaño de la muestra. Pero para entender un poco más al respecto de esto, vamos a abordar en primera instancia la conocida como ley de los grandes números. Vamos a decir entonces, o a suponer, que se tiene una secuencia de variables aleatorias x1, x2, x3 hasta xn. En el video pasado vimos que esto es la representación de la medición de una característica en una muestra. Si tenemos una muestra de tamaño n, la medición que hacemos, por ejemplo, como veíamos de la estatura de la primera persona, sería lo que consideraríamos como una primera variable aleatoria que toma un valor, que sería la estatura de esa persona. Una segunda variable aleatoria que sirve para representar el valor de la estatura de la segunda persona y así sucesivamente hasta una variable aleatoria n. Entonces, si tenemos esta serie de variables aleatorias n, donde todas son independientes y con idéntica distribución, la conclusión a la que nos lleva la ley de los grandes números es que cuando aumenta el número de variables aleatorias, es decir, cuando el tamaño de n se hace mayor, se va a cumplir lo siguiente, que la probabilidad de que la media de estas variables aleatorias, que lo podríamos decir como la probabilidad de que la media de la muestra sea igual a la media de la población, va a ser 1. ¿Cómo podemos asegurarnos de que estas variables aleatorias van a ser todas independientes? Bueno, si lo vemos como mediciones de una variable, como lo hemos estado haciendo, pensemos en el ejemplo nuevamente de las estaturas. Cuando yo mido la estatura de una primera persona, esto no afecta la medición que voy a realizar en la estatura de la segunda persona ni de las demás. Entonces podremos decir que son mediciones independientes y en ese sentido las variables aleatorias también lo son. Y tienen idéntica distribución porque la primera, esta variable aleatoria, la x1, mide o representa la distribución, o mejor dicho, tiene una distribución que sería la manera en la que se distribuyen las estaturas de las personas. Pensemos que se distribuyen de manera normal, por ejemplo. Entonces, obviamente, cada que yo la mida, pues la distribución va a ser la misma porque estoy midiendo la misma propiedad. Entonces, en términos generales, aunque pudiera parecer un poco compleja esta definición, he tratado de simplificarla porque en realidad es mucho más complicada. Utiliza límites al infinito y es una definición de carácter más formal, pero podríamos sintetizarla para el objetivo de nuestro curso de la siguiente manera. Bueno, antes hay que decir que los estudios para los que está enfocado este curso son estudios en los que tomamos una muestra, por ejemplo, de personas y queremos evaluar alguna característica. También podría ser una muestra de animales, es decir, un grupo de personas o de animales que estamos interesados en estudiar. Entonces, la idea básicamente de la ley de los grandes números o cómo se podría aplicar a nuestro caso es que entre mayor sea el tamaño de la muestra que yo escoja, la media de la muestra que yo estoy escogiendo va a ser más similar a la media de la población. En el ejemplo nuevamente de la estatura, esto significaría que si yo tengo una población de 200.000 personas, el hecho de tener una muestra de 10 personas me va a dar una media de la estatura, pero si yo tengo una muestra de 100 personas, esa media o la media de esa muestra va a ser más similar a la de la población. Y entre más grande sea mi muestra, por ejemplo, si tengo 1000 personas en lugar de 100, la media de esa muestra va a ser más similar a la de la población. Si incremento mi muestra a 10.000 personas o a 100.000 personas, la media de esa muestra, es decir, la media de las estaturas de esa muestra, va a ser cada vez más parecida a la media de las estaturas de toda la población. Esto es interesante porque uno no suele saber la media o los parámetros de la población completa porque no ha estudiado a la población completa. Entonces, esta ley nos permite tener la certeza de que entre más grande sea mi muestra, yo voy a tener siempre una muestra, digamos, un poco más representativa en el sentido de que los resultados que yo obtenga con la muestra van a ser más similares o más parecidos a la población. Entonces vamos a retomar justamente el ejemplo del video anterior. Supongamos que las estaturas de los estudiantes se distribuyen de manera normal y que tienen como parámetros 164.32, sería la media de la estatura, y desviación estándar de 6.78.
Entonces, más o menos la manera en la que se distribuyen las estaturas se vería como la gráfica o la distribución normal que tenemos aquí. Tiene n igual a 200.000 porque son 200.000 estudiantes, como era en el ejemplo del video anterior. Y la media sería 164.32. Entonces, si nosotros escogemos una muestra, como ya hemos dicho, pues la pregunta sería ¿qué valor tomaría la media de esa muestra? Recordemos que la media de una muestra se representa con la X y una barra. Entonces tenemos aquí la media de la muestra. Tenemos media de la población, media de la muestra. Entonces, si yo escojo, por ejemplo, y eso lo podemos entender intuitivamente, una muestra de 5 personas, pues seguramente la media de esa estaturas no va a ser muy similar a la media de la población total. Vamos a ver esto con una simulación que yo ya he realizado en R. Entonces, recordemos que todas nuestras estaturas se distribuyen de manera normal y tienen media 164.32. Obviamente, reitero, cuando hacemos un estudio real no sabemos esto. La media de la población por lo general suele ser un parámetro desconocido y la desviación estándar y todos los demás parámetros de una población no los conocemos. Si los conociéramos no tendría sentido llevar a cabo la investigación o el estudio. Sin embargo, para ejemplificar cómo la ley de los números grandes precisamente nos puede servir, vamos a suponer que la conocemos y que esa media vale 164.32. Entonces, en la tabla que observamos en la parte superior de la pantalla, tenemos 3 columnas. La muestra, he colocado aquí 5 muestras diferentes que se distinguen por el tamaño de la muestra, es decir, por n. Una de ellas tiene 5 elementos, otra 50, otra 500, otra 5000 y otras 50.000 elementos. Recordemos que la población que estamos estudiando supusimos que tiene 200.000 elementos o 200.000 personas. Entonces, en la tercera columna podemos observar la media de la muestra. Mediante una simulación en R he calculado cuál es la media que tendría cada una de estas muestras y encontré que la media de la estatura de la muestra de tamaño 5 es de 161.44, la de tamaño 50 fue de 163.34, la siguiente 164.22, después 164.27 y de la muestra más grande que tiene 50.000 personas, su media fue de 164.29. Entonces démonos cuenta que entre mayor es el tamaño de la muestra, los valores que estoy encontrando se parecen cada vez más a la media real de la población. Es decir, entre más grande es mi muestra, la media tiende a parecerse más a la población. Esto significa que mi muestra, entre más grande es una mejor descripción o es un genuino representante, se va convirtiendo en un genuino representante de la población. Términos simples, la ley de los números grandes diría que necesito un tamaño de muestra más grande para asegurarme de que los resultados que obtenga van a ser representativos de la población. Aquí únicamente en esta tabla puse algunos ejemplos, pero en la figura de la parte inferior, la figura 1, tengo la media de distintas muestras de tamaño n. Aquí sí he colocado pues, básicamente desde 0 hasta 200.000 todos los valores que puede tomar la media o los que toma mediante una simulación. Entonces la gráfica básicamente representa las medias de la muestra, representa lo mismo que la tabla en realidad, pero con más valores. Entonces es la media de la muestra para distintos tamaños de muestra. Entonces cuando la muestra tiene un tamaño muy pequeño, muy cercano a 0, por ejemplo, una muestra de tamaño 1, de tamaño 3, 5, etc., démonos cuenta que los valores que toma son muy variados. O sea, puede tomar desde valores muy pequeños, abajo de 163, hasta valores promedio de 165. O sea, en términos simples, supongamos que tomo una muestra de 3 elementos, a lo mejor su media me da 166. Y ese es un valor muy alejado porque la población real tiene media de 164.32. Entonces, la media, de hecho, la he representado en la gráfica mediante la línea roja. Y bueno, démonos cuenta que si yo voy tomando muestras cada vez más grandes, es decir, si estudio una cantidad más grande de personas, la media de estatura se va acercando cada vez más a la media de la población. Esto lo podemos notar en esta variación que hay con respecto a la línea roja. O sea, cada vez hay menos variación, cada vez es menos probable que yo encuentre valores muy alejados de lo que realmente sucede en la población. De hecho, si nos damos cuenta, los valores se cruzan en 200.000. O sea, cuando tomo una muestra del mismo tamaño que la población, obviamente, en términos teóricos,
los datos o los valores o las estadísticas que encuentre en la muestra van a ser exactamente los mismos que en la población. Ahora, es importante denotar que no necesariamente vamos a estudiar muestras cada vez más grandes. De hecho, dijimos que íbamos a estudiar muestras para no tener que estudiar a la población total por un tema de recursos, etc. Entonces, la pregunta sería, bueno, ¿cuál debería de ser el tamaño de muestra que yo debería de utilizar? Para responder a esta pregunta, vamos a observar en la gráfica que precisamente llega un punto en el que ya la diferencia o la variación no es tan grande. Y eso lo podemos ver también en la tabla. Si observamos el valor que obtuve con mi muestra de tamaño 500 fue de 164.22 de estatura y no es muy diferente de los valores que estoy obteniendo con una muestra de 5000 y con una muestra de 50.000 personas. O sea, la variación de 500 personas a 5000 es en realidad de 7 centésimas. Entonces, en realidad vamos a darnos cuenta que existen algunas fórmulas con las que se puede calcular lo que se conoce como un tamaño mínimo que debería de tener la muestra para que podamos tener cierta certeza, digamos un 95% de certeza, de que nuestra muestra va a ser un genuino representante de la población. Y en ese sentido, las estadísticas o los valores que encontremos con la muestra se van a parecer a los parámetros de la población. Aquí como paréntesis, no lo había mencionado, los valores estadísticos que se toman o que se tienen con una muestra se les suele llamar estadísticas o también estimadores, y a los valores estadísticos de una población se le llaman parámetros. Entonces la media de una muestra es una estadística y la media de una población, por ejemplo, es un parámetro. Bien, no vamos a ver por ahora cómo calcular el tamaño mínimo que debe de tener una muestra. Eso lo veremos en algunos videos más, puesto que necesitamos conocer otros conceptos que no hemos visto hasta ahora. Sin embargo, con esto ya queda asentado que debemos buscar un tamaño mínimo de la muestra. Ese tamaño mínimo vamos a suponer, por ejemplo, que fuera 500. Entonces, para que yo considere que mi muestra es representativa, debería de tener al menos 500 personas. Este número en este momento lo estoy dando de forma arbitraria y ya tendremos oportunidad de ver de qué manera lo podemos calcular de forma precisa. A manera de resumen, podemos decir que la ley de los grandes números es un resultado muy importante de la teoría de la probabilidad que puede ser utilizado en la estadística y que para los objetivos de nuestro curso lo entenderemos de la siguiente forma. A mayor sea el tamaño de nuestra muestra, más certeza podemos tener de que las distintas estadísticas que midamos o identifiquemos en la misma van a parecerse o ser lo más similar posible a los parámetros de la población. Eso nos da la certeza de que nuestras muestras son representativas. Sin embargo, no podemos tener muestras tan grandes, puesto que, como ya hemos mencionado, existen una serie de limitaciones de carácter práctico que lo impiden, y por ello debe buscarse un tamaño mínimo a partir del cual pueda tenerse la certeza de que la muestra es lo suficientemente representativa para que los resultados puedan ser confiables. Y bueno, vamos a dejar este video hasta aquí y nos vemos en los siguientes.